Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Hay que ver lo poco que sabe una de historia, que se da cuenta todos los días. Acaba de morir Francisco Rico, con apenas 81 años. Él, que es el que más sabía del Quijote, que nos iluminó a los alumnos de Filología Hispánica sobre la literatura medieval, la literatura de Renacimiento. Era una autoridad en Petrarca, que se sabía el Quijote de memoria. Pues ha hecho un esfuerzo enorme por traernos a las nuevas generaciones lo que otros sabios anteriores, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, habían estudiado, ¿no? Y difícil es trasladarlo a la multitud, porque no todos nos ponemos a leer crónicas medievales, ¿no? Ese es un mérito extraordinario. Ahora sale un libro sobre una mujer crucial, una emperatriz medieval que probablemente habíamos oído mencionar, pero cuya identidad desconocíamos. Isabel San Sebastián ha escrito sobre Doña Urraca. Fíjate. Está metida en el empeño de hacer novela de todo el periodo de la Reconquista española, que son muchísimos siglos. Y Plaza y Janés saca La Temeraria, que es el sobrenombre que para insultarla daban a esta mujer. La portada es preciosa, se han impreso 20.000 ejemplares e inmediatamente han tenido que hacerse otros 5.000 y este libro pues va a ser un bestseller, como tantos de los suyos. Isabel San Sebastián, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina, amiga. Qué placer bien estar aquí otra vez. Sí, por lo menos cada vez que sacas libro nos ponemos a ver, porque Madrid es un lugar donde los amigos ya no se ven. ¡Qué horror, qué horror! Efectivamente. ¡Qué espanto! A ver, ¿por qué has elegido el personaje de Doña Urraca? Pues me lo encontré por casualidad. Yo te confieso que había oído hablar vagamente de esta reina, pero incluso yo la confundía con su tía, con la infanta Urraca, en fin, era un personaje muy oscuro. Pero embarcada en mi aventura de novelar toda la Reconquista, pues pasé de la dueña, pasé del siglo XI, me adentré en el siglo XII y me encontré, me topé con la primera reina de pleno derecho que había habido en León, en España y en Europa. La primera reina de pleno derecho, reinó más de 20 años. Y firmaba así, firmaba Reina de León y Emperatriz de España o Reina de España y Emperatriz de León. Esto lo digo para quienes dicen que en el siglo XII no existía España. Ya lo creo que existía y tenía una reina, una mujer absolutamente pionera, no había habido ninguna en toda Europa. Y claro, me sentí un poco, salvando la distancia y perdónenme la inmodestia, como Pirandello, ¿no? Con un personaje en busca de autor. Dije, esta mujer no se la conoce, esta mujer merece ser conocida. Y me adentré en las crónicas de la época, en la historia compostelana, en los anónimos de Sahagún, en las crónicas de Jiménez de Rada y tal. Y empecé a leer lo que se contaba de ella, que era espantoso. A la pobre Urraca la historia la crucificó, pero ¿de qué manera? Eso sí que fue una crucifixión, y no lo de ahora que dicen algunos que se tienen que ir a valorar si merece la pena. Ella sí que las pasó, pero vamos, canutas. Y a pesar de eso, nunca se rindió, nunca cedió. Ella y bueno, había me pareció recibido maravilloso el trono personaje de su padre, don Alfonso, y con eso, bueno, desafiaba en realidad los cánones, porque que una mujer mandase tanto, pues ciertamente constituía un desafío. Y ella estaba empeñada en mostrarlo, en lo físico, en lo público. A veces firmaba rey, ¿no? A veces firmaba emperador, si alguna rara vez firmaba emperador para... Claro, es que, a ver, en León, cosa rarísima y prácticamente única en Europa, las mujeres podían reinar. No así en Aragón, por ejemplo, ni en la mayor parte de Europa. Aquí podían. Lo que pasa es que tenía primacía el varón siempre, pero como no había varón en este caso, porque el infante Sancho había muerto en batalla, pues ella era. Y alguna vez firmaba emperador para demostrar su capacidad, su valía y su título tan válido como el de cualquier varón, ¿no? Pero si alguien visita la maravillosa cripta de San Isidoro de León, que es, bueno, la Capilla Sistina del Románico, es alucinante. Todo el techo pintado en rojos, en azules, en amarillos, tan divertido como es siempre el arte románico. Verá que doña Urraca se pone a sí misma con cetro y con los atributos. Con cetro y con corona, es decir, con los atributos del poder, con los atributos del ejercicio del poder regio. Porque ella no pensaba que iba a ser reina. Bueno, primero lo pensó, luego lo dejó de pensar cuando tuvo a su hermanastro Sancho y luego, cuando la hicieron heredera, dijo, bueno, pues yo soy reina, voy a reinar. Entonces la casaron con Alfonso de Aragón, con Alfonso el Batallador, un poco para unir las dos coronas, como se haría siglos después con Isabel y Fernando.
y también para hacer frente a los almorávides, a una ofensiva terrible que había en ese momento de los almorávides, de los feroces guerreros africanos musulmanes, ¿no? Bueno, y entonces Alfonso, ¿qué hizo? Pensar, me caso no porque me guste, porque a él no le gustaba ni ella ni ninguna otra mujer, no le gustaban las mujeres, Alfonso, y fue un tipo muy duro, pero me caso para para robarle el trono, para usurparle el ejercicio del poder, y ella no se dejó. Y entonces se pasó todo su reinado peleando en todos los órdenes vitales para defender ese legado y su derecho a reinar. Y es una mujer cuya historia resulta verdaderamente fascinante y que a mí me sorprendió, cuando me adentré en el personaje, me sorprendió que nunca el feminismo haya hecho bandera de esta mujer. Es curioso, porque fue pionera en todos los sentidos. Es decir, primero fue la primera que gobernó, que tuvo derecho a gobernar y ejerció ese gobierno. Luego fue extraordinariamente vanguardista en el sentido de que, por ejemplo, en su vida privada, ella pensaba que si todos los reyes habían tenido amantes, ¿por qué ella no los iba a tener? Puesto que era reina, era igual de reina que ellos habían sido reyes, y los tuvo, desafiando todos los prejuicios de su época. Fue una guerrera, una combatiente, se vistió de hierro en más de una ocasión para combatir. Fue una mujer... ¿Eso de que padecía hemorroides y sufría horriblemente montando a caballo, te lo has inventado? Sí, eso forma parte de la imaginación, pero es una imaginación muy plausible, porque una mujer que se pasaba la vida a caballo, yendo de un sitio a otro, era una corte itinerante, ella no tenía un salón y un trono en el que se sentaba plácidamente. Sí, y que paría hijos suyos y de sus amantes, exacto, quiero decir, de su marido legal y de sus amantes, pues ciertamente, vamos, con casi total seguridad habría tenido eso. Con casi total seguridad, trasladándose a caballo constantemente o en mula y habiendo tenido varios partos, y con la alimentación de aquella época, que era poca verdura y mucha carne y mucha caza y tal y cual, pues en fin, la probabilidad de que tuviera hemorroides era altísima. O sea, que eso no está en las crónicas, pero vamos, creo que es muy plausible, ¿no? Que los tuviera. Me gusta mucho porque el comienzo es impactante de la novela y es un comienzo sexual. Yo que nunca meto sexo en mis novelas, ya sabes tú por qué. Ya sabes tú por qué. Para que no... Bueno, porque a veces también es que sobra, quiero decir, entrar le metió por aquí y por allá, pues sí, a veces tampoco. Quiero decir, lo que interesa es la escena, ¿no? Exacto. Bueno, es que la novela empieza en la noche de bodas de doña Urraca y don Alfonso, porque Urraca había estado casada con un conde franco, con un conde francés, un conde de Borgoñón, y había sido razonablemente feliz y había tenido 2 hijos con él y tal, y bueno. Pero él se murió. Pero él se murió y entonces ella ya viuda, la casan con Alfonso el Batallador, a quien no le gustan las mujeres, no sé si porque era homosexual o porque era impotente, pero en cualquier caso no le gustan las mujeres, y que la trata con una extraordinaria rudeza, la maltrata físicamente. Entonces la novela empieza... No destripe. No destripo, pero empieza la noche de bodas, que evidentemente no es una noche de bodas al uso. Es una noche de bodas un poco más dura. Desde el principio te quedas anonadado y claro, tienes que tirar de esta mujer en un periplo vital que es muy complicado, porque en aquella época hay tanta batalla, por un lado por el avance paulatino de la frontera hacia el sur, pero por otro también por las luchas intestinas, ¿no? Con el que fuera su esposo, con otros, no voy a destripar. Pero oye, montar una novela con tanta batalla es desafiar el tedio. Bueno, es que yo de las batallas procuro quedarme únicamente con la parte emocional. Yo siempre digo que en mis novelas mi propósito es ante todo atrapar, enganchar, entretener, después emocionar y por último enseñar algo de la historia, ¿no? Que sea veraz lo que cuente. Yo huyo mucho de el acero brilló y no sé qué, y lo sacó y se lo clavó y lo destripó y corrió la sangre. A mí es que todo eso me parece que ya está muy sabido y que no tiene mucho interés. Me quedo más con la parte emocional, con las heridas emocionales que dejan en la gente, con las viudas y los huérfanos que tienen que salir a mendigar a los caminos porque les han privado de todo, con las heridas terribles que esas batallas dejaban entre la gente llana, entre la gente que no tenía absolutamente ninguna capacidad de decidir nada, ¿no? Y esa es la parte que más me gusta relatar de las batallas, que es la que generalmente no aparece en los libros en los que se habla de batallas, ¿no? Pero sí que te tienes que haber extenuado en el estudio, porque yo a veces, cuando veo la sucesión de Alfonsos, que se mezclan entre sí, todos aquellos reyes medievales, las taifas de los moros, digo, madre del cielo bendito, no sé cómo no se ha hecho un lío. Bueno, pero ahí me ayudan mucho los personajes de ficción, porque tú sabes que yo toda esta saga sobre la Reconquista la estoy sustentando en una trama de ficción, en una saga de personajes de ficción que empieza con Uma, la gran matriarca de Astur, y luego va Alana, que es la protagonista de la Visigoda y de la Peregrina, y va bajando, ¿no? Y luego las campanas de Santiago, en fin, es una saga de personajes de ficción que me permite a mí
contar una trama de ficción paralela a la historia real. Y en este caso, quien me ayuda a contar la historia de Urraca es Munia Dona, que es una es una bisnieta de Auriola, de la protagonista de la dueña, que es como el espejo en el que se mira Urraca. Entonces, este personaje de ficción, esta amiga, esta cómplice de la reina, que es una de sus damas, un personaje de confianza, es la que me permite adentrarme en esta historia tan compleja con una mirada cariñosa, con una mirada emotiva, con una mirada de amiga, y entretejer esas complejidades históricas, digamos, de lazos emotivos, de amistad, de amor, de desamor, de risas, incluso de cremas y de tratamientos de belleza y de estas cosas, purgas para el y de vientre, purgas para el vientre y de hemorroides y de estas cosas que generalmente en las novelas no se habla, pero que serían la vida misma. O sea, cuando tú hablas de la vida de una persona, no puedes hablar solo de sus actos públicos. O sea, esta mujer pues tendría su coquetería y tendría sus hemorroides y tendría sus dolores de tripa, y sus partos fueron terribles, los partos en aquella época. Pues si hoy en día es duro un parto, no te quiero ni contar en el siglo XII, claro, con las medidas que había, ¿no? Entonces, bueno, pues estos personajes de ficción a mí me ayudan a humanizar a los personajes históricos. La verdad es que está haciendo un trabajo curioso por completar la historia, porque, por ejemplo, el hecho de que buena parte de la historiografía haya sido directamente machista. Porque eso se ha visto, sobre todo en el siglo XIX, ha sido tremenda, ¿no? Y que a su vez el relato de las cosas siempre sea en torno de los varones nos hace pensar, por ejemplo, pues que se ha tratado, yo qué sé, la impotencia de determinados monarcas, cómo los médicos judíos intentaban sacarles de eso, cómo eran las heridas en las guerras, eso lo hemos sabido. Pero en cambio hay muchas cosas que solamente se pueden abordar desde la mirada de la mujer y que nadie había tratado. Efectivamente. La historiografía ha sido terriblemente misógina y machista. O sea, la pobre Urraca, los historiadores de su época la llamaron de todo. La llamaron meretriz pública, engañadora, asoladora. Decían, más vale maldad de hombre que bondad de mujer. Pobre tierra donde reina un niño y gobierna una mujer. Bueno, en fin, unas cosas terroríficas, le dijeron los de su tiempo. E inspirados en esas crónicas de su tiempo, pues todos los que vinieron después siguieron con lo mismo. Y tú fíjate hasta qué punto ha sido injusta la historia, que Urraca, que tuvo sus méritos y sus deméritos, como todos los reyes y todas las reinas, pasó a la historia como la temeraria. O sea, una mujer irresponsable que hizo cosas absolutamente demenciales, la imprudente, la temeraria, etcétera. Y sin embargo, su marido, Alfonso de Aragón, que fue un maltratador, pero un maltratador que pegaba a su mujer, eso está en las crónicas, la pegaba, que cometió desmanes en la guerra brutales, tenía contingentes de tropas moras que cometían auténticas brutalidades, alguna está en la novela y procede de las crónicas de la época, no es invención, eso es real, está ahí. Él pasó a la historia como el batallador. O sea, una cosa muy digna. ¿Fue batallador? Sí, reconquistó Zaragoza y otras plazas. Pero además de ser un gran guerrero, fue una mala persona en otros muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues de él se ha subrayado lo mejor, el batallador, y de ella lo peor. Y así constantemente. O sea, la historiografía hasta hace 4 días ha sido terriblemente misógina. Y si hay una época de la que las mujeres han escrito poco, o hemos escrito poco, es de la Edad Media, de la Reconquista. Entonces, bueno, pues yo me he propuesto novelar esa Reconquista a través de ojos de mujer, de mujeres, en este caso real, como Urraca, y en otros casos verosímiles. No personajes no reales, pero sí verosímiles y absolutamente posibles en un determinado ámbito, ¿no? Desde el matriarcado Astur, pues hasta ahora. Y además, fíjate que yo siempre he dicho que el temple que tiene la mujer española, que es con mucho superior a muchas mujeres europeas, no voy a entrar en detalles, pero esto es una cosa que yo he constatado, ¿no? Tiene que ver, entre otras cosas, con la Reconquista, con el hecho de que los hombres iban con las mesnadas a la frontera y de ellas se quedaban detrás llevando la cosecha, controlando la evolución de los alimentos, garantizando las conservas, poblando, y muchas veces mandando ellas, porque el señor se marchaba sobre toda una multitud que quedaba a sus órdenes, ¿no? Y eso no se ha subrayado suficientemente, pero realmente las ha hecho muy aguerridas. Y Isabel San Sebastián con la Visigoda, que es una de sus novelas, La Peregrina, que es otra de sus novelas, La Dueña, que es otra de sus novelas, La Temeraria, que es la novela actual, va recuperando un papel que existió y que nos ha formado y nos ha hecho. Efectivamente.
La mujer española es una mujer empoderada, detesto la palabra, pero bueno, para entendernos, es una mujer aguerrida, es una mujer fuerte, porque se ha forjado en esa historia de primero de matriarcado, que procede del norte, de Astur, de la cornisa cantábrica, y después de repoblación, es decir, de asunción de los riesgos inherentes a instalarse a vivir en una frontera permanentemente en guerra durante 8 siglos. Eso forja un carácter. Eso es evidente, la mujer española es una mujer acostumbrada a la viudez, acostumbrada a resistir y a sobreponerse. Y es una mujer que, como tú muy bien dices, y yo también lo sé porque he vivido fuera, es infinitamente más aguerrida, tiene infinitamente más capacidad de sobreponerse a las dificultades que otras compañeras nuestras europeas que pasan por ser muy feministas. Aquí parece que el país más machista de Europa ha sido España y nada más lejos de la verdad. Ya digo, la primera reina que hubo en Europa fue española, no fue ni francesa ni inglesa, española. Lo que pasa es que como nosotros tenemos esta tendencia a escupir sobre nosotros mismos y a maldecir nuestro propio legado, pues tú fíjate lo que han hecho los franceses de la Dama de Orleans, o lo que han hecho los ingleses de la Reina Virgen, de Juana de Arco, o lo que han hecho los ingleses de la Reina Virgen, de Elizabeth y tal, que vinieron después de Urraca. Y sin embargo aquí nadie conoce a Urraca y fue la primera, la pionera. Bueno, pues es esta cosa española absurda de renegar de nuestra propia historia y abrazar las leyendas negras que otros han tejido, y nosotros también, ¿no? Bueno, yo creo que el feminismo se practica de muchas formas. Como digo hoy en una entrevista en XL Semanal, si para ser feminista hay que reivindicar el derecho al aborto, yo reniego, no soy feminista. Pero si ser feminista consiste en reivindicar el papel de la mujer y en reivindicar igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, pues yo desde luego abrazo ese feminismo y llevo muchos años rescatando del olvido y de la maledicencia histórica a muchas mujeres, en este caso Urraca, pero lo he hecho con otras muchas, porque las mujeres tuvimos un papel protagonista en la historia de España y hay que reivindicarlo. Luego está la historia de los autores, que también tiene su interés, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Arturo Pérez Reverte estuvo en la guerra como reportero, otros autores tienen otro perfil, y en el caso de Isabel, que es una gran periodista, no solamente se desconoce que toca estupendamente la guitarra, que baila country, que canta, que yo me troncho porque estas cosas me encantan, está como en la parte posterior de la biografía de otros, sino que ha ido cambiando de profesión, o por lo menos haciéndola compatible, ¿no? Ahora es una gran literata y una de las autoras más vendidas. ¿Cómo ha sido esa traslación, ese descubrimiento de esa vocación segunda, o que ahora puede ser primera? Bueno, yo siempre tuve mucho respeto a la literatura. He leído mucho porque he tenido una infancia muy nómada que me ha hecho leer mucho, tener como principales amigos los libros. Y yo tenía mucho respeto a la literatura. A mí me costó mucho lanzarme a escribir porque no me consideraba merecedora de hacerlo, ¿no? Pero cuando escribí mi primera novela, después de unos cuantos ensayos políticos, La Visigoda tuvo mucho éxito y sobre todo yo disfruté mucho escribiéndola. Y ahí, bueno, por una serie de casualidades seguí, luego vino Astur, luego vino tal, y un buen día, hace unos años, cuando estaba promocionando Las Campanas de Santiago, me parece, en Córdoba dije, la Reconquista es una empresa, una epopeya tan fascinante que merecería la pena ser novelada entera, de principio a fin. Y el público de un salón muy grande donde yo estaba hablando se le puso en pie y se puso a aplaudir. Y entonces yo pensé, ahí va, pues igual acabo de tener una idea. Se me ha ocurrido algo interesante y se lo comenté a los editores y me dijeron, pues adelante. Y bueno, y yo he descubierto que escribir esta epopeya, novelar esta epopeya, da mucho trabajo, como tú muy bien dices, pero es que a mí me encanta este trabajo. Me lo paso muy bien, disfruto mucho. Y bueno, y luego encima tengo la suerte de que a los lectores parece que también les gusta lo que hago. Y en cambio, pues la política, ¿qué quieres que te diga? La política patria no atraviesa un momento especialmente apasionante desde el punto de vista ético y moral y literario, ¿no? Entonces, bueno, cada vez disfruto más. Algún día de Don Pedro se podrán escribir crónicas, ¿eh? Uf, no sé, yo ya escribo muchos artículos. Da para literatura, ¿eh? Sí, porque pero no en la categoría de héroe. No, pero más que un carácter político es que es un personaje. Sí, es un personaje, pero vamos, si lo comparas con los personajes, bueno, no sé, a lo mejor resulta que sus contemporáneos percibieron a estas personas que yo novelo igual que nosotros percibimos a nuestros líderes contemporáneos, ¿no? Es posible. Pero vamos, a mí me parece que la política está transitando por unos territorios que a mí no me gustan, cada vez me gustan menos.
Y entonces pues me refugio en la historia, que me parece más atractiva, más interesante. Además, alguna vez me han preguntado, ¿y por qué la Reconquista? Digo, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Porque fue el proyecto en el que se forjó España, porque es indispensable para conocer la España de hoy, incluso el reparto autonómico, por muchas razones, ¿no? Y luego no entre las menores, porque acabó bien. O sea, la Reconquista terminó bien. Hay otras aventuras otros episodios históricos a los que he dedicado muchos años de mi vida, mucho esfuerzo y mucho llanto y mucho sacrificio, y que han terminado mucho peor, ¿no? Ya sabes tú a qué me refiero. Entonces, bueno, pues prefiero La verdad es que hay grandes gestas de la historia de España, por ejemplo, el descubrimiento de América o, por ejemplo, la Reconquista, que acabaron bien y aportaron muchísimo a la humanidad y a la historia de Europa y a la historia de América, y no estaremos nunca suficientemente orgullosos. Por terminar, voy a referirme a la presentación del libro, que tiene lo suyo, porque el libro se llama La Temeraria, que es una forma de decir la imprudente, y lo presenta Isabel Díaz Ayuso, porque es que a Isabel le encanta provocar. No, pero no es por eso. O sea, yo La Temeraria insisto mucho en que es un apodo despectivo con el que la castigó la madridicencia, pero yo la habría apodado la intrépida o la resiliente. O sea, para mí fue una gran mujer, Urraca. Y la razón por la que le pedí a Isabel Díaz Ayuso y ella aceptó presentarme la novela es porque yo estoy convencida de que va a ser la primera presidenta de pleno derecho del Gobierno de España. Estoy convencida, y además creo que va a ser más pronto que tarde. Y bueno, nadie mejor que la primera o la futura primera presidenta del Gobierno de España para presentar a la primera reina de pleno derecho de la historia de España. Yo admiro mucho a Isabel Díaz Ayuso. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero sí con una gran parte. La admiro mucho. Me parece una persona muy valiente, muy resiliente, como lo fue Urraca. Y bueno, yo estoy en ascuas de ver cómo se produce la presentación, porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo solo sé que es el martes a las 6:30 en el espacio Bertelsmann y que es entrada libre hasta completar aforo. Lo que va a decir Isabel no tengo ni idea, ni siquiera sé lo que voy a decir yo en este momento, porque todavía no me he puesto a prepararla. Pero bueno, vamos a estar ahí dos Isabeles y una Urraca, a ver qué sale de ahí. No es habitual que un político presente a un novelista y tiene su riesgo también. Sí. Tiene su riesgo. Y ciertamente hay un paralelismo entre ese personaje intrépido, ese personaje que no es al uso, ese personaje que se abre paso en un mundo de varones, e Isabel Díaz Ayuso. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. O sea, Isabel, bueno, es verdad que en esta época ya hay más mujeres con poder de las que había en el siglo XII, que no había ninguna directamente, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso ha tenido que superar campañas de vilipendio homologables a las que sufrió Urraca, por parte de su propio partido, por parte, por supuesto, del otro partido, de la oposición, ¿no? Ha tenido que sobreponerse a grandes afrentas y a grandes enemistades, y sin embargo ha demostrado una capacidad de resistencia, vamos, lo que le han hecho a ella con su familia, con su padre fallecido, con su hermano, con su pareja, con todo el mundo, eso sí que es una campaña de acoso. Y en fin, aguanta, ahí está al pie del cañón, no se nos retira a meditar si le merece la pena seguir. O sea, en fin, yo es que admiro mucho a la gente. Yo ya sabes que por eso, esa es una de las razones por las que tanto te quiero y tanto te admiro, Cristina. Yo admiro a la gente fuerte, o sea, a la gente que no es quejica. Yo detesto los quejicas. ¿Qué quieres que te diga? No puedo con ello. Y Isabel no es quejica, ni tú tampoco, ni yo tampoco. A la vida hay que echársela a la espalda y ya está, y tirar para adelante. Es lo que hay, no hay más. Bueno, pues esta es La Temeraria, que es la novela sobre Doña Urraca, que presenta Plaza Janés, que os va a divertir mucho, que tiene un principio sorprendente y una evolución bien interesante, y que entra en la vida de una mujer que era apasionada sexualmente, que le gustaban los hombres, que tuvo que asumir eso en una época en que eso solo lo podían hacer los varones, y que además se empañó en reinar cuando para muchos era desagradable que lo hiciese una mujer. Ha rescatado para la novela y para la historia un personaje que había sido detestado en las crónicas, Isabel San Sebastián, con La Temeraria. Qué gusto tenerte, amiga. Qué gusto estar aquí contigo, Cristina. Que sepas que soy tu mejor oyente de fin de semana, que no me pierdo nunca un programa, que disfruto mucho, que aprendo mucho y que te quiero mucho. Hay algunas relaciones entre amigas, como tú y yo, que se parecen mucho a la que tiene Urraca con Muniadona. Absolutamente. Y esa es una relación entre mujeres, la de Muniadona y Urraca, que también tiene para alguna pregunta. Se me había olvidado, porque ¿en qué te has inspirado
Pues por ejemplo en la relación que tengo contigo, o con Esther Esteban, que es otra de mis grandes amigas, con mis hermanas, en esas relaciones entre... Con tu madre también. Con mi madre también, sobre todo con mis hermanas. En esa relación, con mi madre también, pero bueno, en esas relaciones que hay entre mujeres en las que se teje una confianza absoluta, una lealtad absoluta, una disposición absoluta a comprender, a perdonar, a respaldar, a querer. No se dan muchas relaciones de esas, pero cuando se crea una, eso es maravilloso y es inmortal. Eso ahí queda, ahí está y es precioso. Y bueno, esa relación la tenemos tú y yo hace muchos años. Y es maravilloso. No hace falta verse todos los días, ni comer, y a veces ni la cenar, vida te ni lo pone nada. tan difícil, ¿no? Quiero decir que hay circunstancias personales que te absorben de tal modo que te obligan a distanciarte físicamente de los amigos, pero cuando hay amistad verdadera, eso no desaparece. Exacto, y es maravilloso, y es un apoyo fundamental en la vida para poder tirar para adelante. Es fundamental. Gracias, amiga. Esta es La Temeraria, esta es Isabel San Sebastián, pasadlo muy bien y gracias por venir a vernos. Gracias a ti siempre.